Ni el coronavirus detiene la violencia en México. Hemos estado hablando mucho sobre el coronavirus porque sí, es una situación bastante complicada. Esta pandemia es muy complicada. Pero ¿qué pasa con temas como la seguridad? ¿Qué pasa con los asesinatos que se siguen dando a diario en México? El día de hoy amanecí con una duda bastante grande. ¿Será que por esta pandemia, por estas suspensiones de clases, por esta cuarentena a la que vamos a entrar, será que los asesinatos y la violencia ha disminuido? Y para eso lo vamos a comprobar en el informe de seguridad. Es una página oficial del nuevo gobierno. Sí, porque ahí se ve el loguito bastante feo del nuevo gobierno. Y vamos a revisarlo, vamos a revisar las estadísticas del día de ayer porque no están actualizadas. Solamente está la del día de ayer. Vamos a ver las estadísticas. Vamos a ver si han disminuido. Marzo 17, 86 muertes. 86 muertes sucedieron el día de ayer. Esto quiere decir que ni el coronavirus está deteniendo los asesinatos, no se está deteniendo la violencia. Y por si fuera poco, nos toca una pandemia, se nos vienen crisis económicas, peleas entre Rusia y Arabia Saudita. Bastante bien nos va a ir este año y probablemente el siguiente. Lo hemos comprobado, el precio del dólar, el cambio del dólar debe de estar a 23 o 24 pesos. Es un monto histórico, nunca se había tocado ese máximo. Pero bueno, vamos a compararlo con antes de que hubiera contingencia, antes de que llegara esta pandemia a México. Me parece que llegó en febrero, entonces vamos a checar en enero. Ya estaba en enero esta situación del coronavirus, pero todavía no llegaba a México. Vamos a checarlo el 30 de enero. Vamos a checar cuántas muertes hubo el 30 de enero del 2020. 67 muertes el 30 de enero. 67 homicidios dolosos el 30 de enero. Está más que claro que la pandemia, que el virus, que sus políticas de seguridad del actual gobierno no están funcionando para absolutamente nada. Y nos hemos estado distrayendo mucho con el coronavirus porque es un tema bastante importante, un tema que también quiero abordar en este video, pero solamente quería comprobar esta situación porque es otra cosa de la que no nos debemos olvidar porque es una situación bastante complicada, bastante compleja. Incluso aquí está la muestra. El 30 de enero hubo 67 comparado con los 86 asesinatos que hubo el día de ayer. Ahora sí, pasando al tema del coronavirus. Mucho se han dicho noticias falsas, noticias verdaderas, noticias alarmistas y también otras cuantas noticias y actitudes apáticas por parte del gobierno y por parte de muchos ciudadanos mexicanos. Y lo que más se dice es que este virus no es tan preocupante, no causa tantos problemas. Y es cierto, de 100 personas que se enferman, 80 ni siquiera necesitan medicamentos, solamente se recuperan como si fuera algún tipo de gripe, algún tipo de catarro, de resfrío y no tienen mayor problema. Otras 15 personas sí necesitan atención médica, necesitan hospitalización, pero 10 salen del hospital sin mayores problemas. Entonces nos quedan 5 personas más. Esas 5 personas entran en estados graves, complicados de salud, sobre todo por neumonía. Sus pulmones se comienzan a dañar. Pero aún así 3 de esas 5 personas se salvan y se van a su casita. Las otras 2 personas se mueren. Esto quiere decir que el 2% se muere con esta enfermedad. Pareciera que no es tan preocupante, pareciera que no pasa nada, solamente ataca a las personas mayores, a las personas de la tercera edad, las afecta de una mayor manera, a una mayor escala. También a las personas que sufren diabetes, que sufren problemas cardíacos, problemas como el VIH,
cualquier enfermedad que debilite nuestro sistema inmune. Pero quiero dar unos datos. Estos datos pueden estar perfectamente comprobables en el INEGI. En el 2018 se murieron 722.611 mexicanos. De esos, el 56% fueron personas de más de 65 años. Es decir, 404.398 personas se murieron. Esto ya nos debería de comenzar a decir algo y nos debería de comenzar a preocupar un poquito, porque sí, lo vuelvo a repetir, las personas jóvenes no tenemos mayores complicaciones, a excepción de que padezcas alguna enfermedad que acabo de mencionar. Entonces, ¿por qué debería de ser tan preocupante? Bueno, porque tenemos padres, tenemos abuelos y también tenemos familiares que padecen de esas enfermedades. Justamente por eso deberíamos de comenzar a concientizarnos sobre lo que está sucediendo. No deberíamos de tomarlo como algo a la ligera, tampoco alterarnos, hacer compras de pánico, dejar a los demás sin alimentos, porque tampoco debemos de llegar al extremismo, pero no debemos de llegar a la apatía. Y sobre esto te quiero dar otros datos que nos van a hacer concientizar más sobre el problema que estamos enfrentando en estos momentos. En México, las 3 principales causas de muerte son las enfermedades de corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos. ¡Qué casualidad! Estas 3 cosas hacen que empeoren los síntomas y las consecuencias del coronavirus. ¿Qué quiere decir? Pues que entonces sí estamos en un problema grave, en un problema que debería de comenzar a resolverse, porque entonces esto significa que la población mexicana sí está en riesgo. Porque también, por ejemplo, México ocupa el primer lugar en obesidad en Latinoamérica. El primer lugar en obesidad. Y perfectamente sabes que la obesidad te puede provocar problemas cardíacos, hipertensión, diabetes. Nuevamente, las 3 cosas que hacen que te afecte más el coronavirus, que te ponga en riesgo. Aquí es cuando las cosas se comienzan a complicar, porque nuestro secretario de Seguridad y nuestro propio presidente han tratado de disminuir la situación. Por ejemplo, el presidente dice que no hagan caso eso de no dar besos y no dar abrazos. Él sigue de besucón en sus giras, en sus campañas. Porque sí, después de más de un año en la presidencia, nuestro presidente de México sigue en campaña. Sigue yendo a lugares donde se junta mucha gente. Pero el secretario dice que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque su fuerza es un poder moral. No se puede contagiar, es inmune. Pero ¿qué hay de las demás personas? ¿Qué no se supone que los puntos masivos donde se junta mucha gente son los puntos donde hay mayor riesgo de contagiarse de esta enfermedad? Y lo vuelvo a repetir, en México padecemos justamente de lo que empeora el coronavirus. Pero al parecer al presidente no le importa un comino. Y saca, el día de hoy en su mañanera saca 2 estampitas religiosas. Y sacó estas 2 estampitas y dijo: detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Pretende tratarnos como unos perfectos estúpidos. Lejos de que estemos preocupados, y más que preocupados, que estemos ocupados en lo que debe de hacer México para contener la pandemia. Incluso el presidente Nayib Bukele, al que le regalaron $30 millones, sí, a ese presidente, le reclamó a Marcelo Ebrard. Le dijo que se estaba comportando de una manera irresponsable, que gracias a nosotros el coronavirus se iba a convertir en un problema bastante grave, porque México es un megapaís. 128 millones de mexicanos, 128 millones de personas hay en México. Y nos estamos comportando de la manera más irresponsable. Yo no pretendo que
México haga como en estos momentos Italia, que haga toques de queda, que cierre absolutamente todo, pero sí debería de comenzar a rechazar vuelos que vienen con probables enfermos de coronavirus, como lo ha hecho Estados Unidos y como lo han hecho otros países. Porque esto es una situación bastante grave que al parecer al presidente no le causa la menor importancia. Y todavía dice, hemos sobrevivido muchas cosas, incluso al neoliberalismo. Hasta en una pandemia tiene que politizar. Se queja de la politización de los temas, pero él mismo lo hace. Pero el tema aquí importante es cuáles son las medidas que va a tomar. ¿Cuáles? Muchos se van a los extremos y dicen que cierre absolutamente todo. Pues bueno, déjenme decirles que para México no sería posible, porque las medidas de contención deben de ser lo menos drásticas para que no afecte a la economía, porque ese es otro problema bastante grande. ¿Qué pasa si el día de mañana dicen todos nos vamos a encerrar, vamos a hacer toques de queda, ya nadie va a salir, nadie va a trabajar? ¿Cuántos de nosotros tiene la capacidad para comprar despensa para un mes o para 2 meses? ¿Cuántos? ¿De 100,000 personas tendrá una persona esa posibilidad? ¿Qué hay de las demás que vivimos al día? ¿Qué hay de las personas que se autoemplean y que lo que ganan ese día se lo tienen que gastar para comer? ¿Qué hay de esas personas? Pero para no llegar a esos extremos, ya nos deberíamos de haber adelantado, porque el secretario Gatell dice que todavía estamos a tiempo, todavía no podemos declarar la fase 2 porque no cumplimos todos los puntos que recomienda la OMS y que recomiendan las organizaciones. ¿Pero qué crees? Estamos viendo el futuro. Hace tan solo unas semanas, España e Italia estaban en la misma situación. No querían declarar las emergencias, no querían adelantar las fases, porque no cumplían todos los puntos. Y ahora están en un toque de queda, no pueden salir absolutamente nada de su casa. ¿Eso es lo que quiere el secretario Gatell? La estadística sirve para tomar decisiones. Al parecer no sabe de estadística. Al parecer no sabe mirar al futuro. Y el futuro lo tenemos ahí en España y en Italia. Ahí lo tenemos. No tenemos la necesidad de llegar hasta ese punto. Deberíamos de comenzar a comportarnos mucho, pero mucho más responsables. Y me parece también irresponsable que la Secretaría de Educación Pública cancele las clases diciendo se adelanta el periodo vacacional. Señores, no son vacaciones, mucho ojo. Eso no son vacaciones. No es para que te vayas a Acapulco 10, 12 días. No. Es para que no se siga propagando el virus. Es justamente para eso. Es irresponsable decir que se adelantan las vacaciones. Señores, no son vacaciones. Son situaciones de emergencia para tratar de contener el virus. Es eso. Y nosotros los jóvenes debemos de comenzar a comportarnos responsables. Porque sí, tal vez nosotros no seamos los que nos vamos a morir. Sí, tienen toda la razón. Aunque existen excepciones, cuidado. Pero no somos el principal foco grave. Lo son nuestros adultos mayores. Y ya lo dije, tenemos familiares con diabetes, tenemos familiares con enfermedades del corazón, tenemos familiares que sí están en peligro y al contagiarnos nosotros estaríamos contagiando a nuestros familiares. Ese es el verdadero problema. Ese es. Y si mínimamente nuestro gobierno es un estúpido, es un imbécil y no hace absolutamente nada, pues bueno, nosotros tendremos que comenzar a poner de nuestra parte para tratar de contener a este virus. Así de sencillo. No nos queda de otra. Estamos en una situación complicada en la que no debemos de caer en el extremismo, pero tampoco en la apatía. Y ya te mencioné las razones por las cuales no debemos de caer en apatía. Y además de eso tenemos un sistema de salud deficiente. ¿Te imaginas cuando comencemos a tener muchos y muchos y muchos más casos de coronavirus? Los sistemas de salud van a colapsar.
se van a caer, no van a tener la capacidad para atender. Y como lo dije, sí, tal vez de cada 100 personas, 80 no tengan ningún problema y se salven, pero están ocupando un espacio en un hospital. ¿Y qué pasa con las personas que, por ejemplo, tengan un infarto? Que tengan una situación de gravedad en las que se tengan que operar. Ahí es cuando van a comenzar a haber más muertes y no precisamente por el coronavirus. Son muchas situaciones las que se deben de contemplar y al parecer nuestro gobierno no las está contemplando. En verdad, comportémonos de una forma responsable. No seamos apáticos, tampoco seamos alarmistas. Sigamos las recomendaciones y veamos el futuro. Y sigamos las recomendaciones de otros países, porque desgraciadamente las de nuestro país están muy, pero muy atrasadas. Pero, como siempre, ¿tú qué opinas? Si te gustan estos videos, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video, además de seguirme en todas mis redes sociales.